universo, los agujeros negros. Pero antes de hablar de los agujeros negros tenemos que conocer un poquito el espacio, pero no el espacio de matemática, sino el espacio en el que vivimos nosotros. Vamos a hablar acerca de la relatividad general de Einstein. Relatividad general. El parcial pasado vimos un poquito la relatividad especial, pero ahora vamos a hablar de su hermana mayor, la relatividad general. Durante muchísimos años, siglos inclusive, la teoría clásica determinó que nuestro universo era estático, de que nuestro universo pudiese compararse a una tabla de madera o de metal, en este caso el universo, en el cual las cosas simplemente existían. Los planetas, las galaxias, todo estaba uniformemente o bien distribuido, ¿verdad? Estaban los planetas, como nuestro planeta, estaban las estrellas, estaban también las galaxias, todo estaba colocado en su lugar, en su puesto. El espacio era un ente rígido, y la teoría clásica, la teoría de Isaac Newton, demostró que eso estaba bien, esto funcionaba, y que la gravedad sencillamente era la atracción que sentían los cuerpos por tener masa. Todos los cuerpos que tienen masa se atraen unos a otros. Esa es la teoría clásica de la gravedad, y funcionó durante muchísimos siglos, casi 2 siglos funcionó. Hasta que llegó una persona llamada Albert Einstein, que lo revolucionó todo y demostró que esta idea es falsa, es incorrecta, es incompleta. Albert Einstein propuso una de las ecuaciones más hermosas de toda la física, que vamos a verla en este momento. Ustedes no van a tener que aprendérsela, pero sí lo que significa, para que puedan saber por qué este cambio fue tan revolucionario en su momento. Les presento la ecuación general o la ecuación más importante de la relatividad especial general de Einstein. Dice lo siguiente: RV menos 1 medio de GVR es igual a 8pi por G dividido para C4 por TUV. Esta es la ecuación del... Ya les voy a explicar de qué es. Pero esto es como una pintura para los físicos. Es de las cosas más bonitas que se han hecho. Es elegancia matemática pura. Ahora, ¿qué fue lo que planteó Albert Einstein antes de analizar esta fórmula y antes de entrar a los agujeros negros? Einstein demostró o planteó de que esto no podía ser verdad, de que el universo no podía ser una tabla de madera rígida en la cual las cosas simplemente estén ahí. El espacio no podía ser un ente rígido, tenía que ser algo distinto, tenía que ser un ente dinámico, un ente que pueda deformarse, un ente que pueda curvarse. Albert Einstein demostró con su teoría de la relatividad general que el espacio se curva. El espacio, como si ustedes pusiesen una gran sábana y pusiesen pequeñas pelotas o bolas gigantes, el espacio literalmente se va a curvar dependiendo de qué haya ahí. El espacio se curva dependiendo de la materia y la energía, como ya hemos visto, que haya ahí. Esto se lo conoce como la curvatura del espacio. El espacio no es un ente rígido, sino es un ente dinámico. Y otra cosa que también Albert Einstein demostró y descubrió es que el espacio y el tiempo no son dos unidades distintas, son dos caras de una misma moneda. El espacio y el tiempo son lo mismo. De ahí que con su teoría de la relatividad, él demostró que existe un espacio-tiempo curvo. Nuestro universo es un universo que tiene un espacio
tiempo curvado. Significa que no solo el espacio se deforma, sino también el tiempo, dando pie a muchísimas cosas interesantes, como lo que vimos, la dilatación temporal, el que las cosas, como vimos en el parcial pasado, en el que el tiempo pueda cambiar dependiendo del espectador, es una consecuencia directa de la relatividad general, porque no solo el tiempo, el espacio se curva, se deforma, también lo hace el tiempo. El tiempo puede, es raro decirlo, pero se puede curvar el tiempo. Y Albert Einstein demostró eso con la teoría de la relatividad. Entonces, los objetos que hay en el universo pueden deformar el espacio. Todo lo hace. Todo lo hace. Lo hace dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, no es lo mismo ubicar, voy a poner aquí ubicar nuestro planeta, la Tierra, y a la Luna. La Luna tiene casi un cuarto de la masa de la Tierra. Entonces, si lo viésemos de esta manera, la Tierra curva el espacio de una manera y la Luna lo hace de otra un poco más ligera. Es por eso que la Luna rota, u orbita, mejor dicho, alrededor del espacio. Alrededor de la Tierra, perdón, porque está cayendo hacia ella. Orbitar no es más que caer en ese hueco que está haciendo. Pero debido a la fuerza de la gravedad y a otras cosas que hay, no es que cae así, sino que cae en círculos dando vueltas, lo que significa orbitar. Orbitar. Además, Albert Einstein demostró que la gravedad no es una fuerza como Newton creía, sino que esto que ustedes están viendo aquí, esto que está bien, la curvatura del espacio-tiempo, es lo que se conoce como la gravedad. La gravedad no es una fuerza que la genere algo o alguien, es el propio espacio curvándose. Por eso la gravedad es distinta en cada parte del universo, porque cada cosa del universo curva el espacio de manera diferente. La gravedad no es una fuerza que la genere la Tierra o que la generen las masas. No, la teoría clásica nos dice eso, pero la relatividad general nos dice, oye, la gravedad es ese huequito que se está formando ahí. Ese huequito que se está formando ahí. Perdón. Ahí está. Entonces, esa es la gravedad. Esa es la gravedad. Ahora bien, regresando a esta fórmula, ¿qué me dice esta fórmula? Vamos a entenderla poquito a poquito. La primera es esta parte que está aquí, este primer término. Esto que está aquí se lo conoce como tensor de Ricci. Tensor de Ricci. ¿Qué me dice esto? Me dice en pocas palabras cómo se va a curvar el espacio-tiempo. ¿Cómo es esa curvatura? ¿Qué tan curvado es? Me describe qué tan curvado es el espacio-tiempo. Voy a ponerle ET de espacio-tiempo. Espacio-tiempo. El tensor de Ricci me dice, ok, es tan curvado, no es tan curvado, eso me lo dice esto que está aquí. Esto que está aquí, el segundo término se lo conoce como, esto tenía un nombre, ya, bueno, el nombre no, bueno, se llama valor de curvatura. Valor de curvatura. Y me dice lo siguiente, ¿cómo nosotros medimos las distancias en una curvatura? ¿Cómo medir distancias en el espacio-tiempo curvado? Porque en la física se requiere saber cuánta distancia hay entre una cosa y otra. Y esto me ayuda a entender cómo se miden las distancias. Porque cuando algo está curvado tal vez no se pueda medir de la misma manera, ¿verdad? Así que esto me ayuda a entender cómo medir. Si yo quiero medir la distancia entre dos cosas en una curvatura, me lo dice esto o me ayuda a entenderlo. Y finalmente, el lado derecho, esto que está aquí, esto último que está aquí,
se lo conoce como tensor en el espacio, tensor de energía y momento. Ahí está, tensor, energía, momento. ¿Qué me dice esto? En pocas palabras esto me dice, ok, ¿cuánta masa se coloca en la curvatura? ¿Cuánta masa se coloca en la curvatura? ¿Cuánta masa va a haber en la curvatura? Y esto es un número, por si acaso. 8 pi es un número, esto es la constante gravitacional, el año pasado la estudiamos, y la velocidad de la luz a la cuarta potencia. Esto es un número, esto es algo añadido, pero no tiene una interpretación física. Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación a breves rasgos? El lado izquierdo me dice lo siguiente. En pocas palabras, ¿cómo se va a curvar el espacio-tiempo? ¿Cómo se va a curvar el espacio-tiempo? Y el lado derecho me dice qué masa lo va a curvar. Esto es algo increíble porque es una relación entre estos dos. El espacio-tiempo se curva porque le ponemos masa. Si no hay masa no se va a curvar. Masa y energía, por si acaso. Y esta expresión matemática me lo define. ¿Qué tanto se va a curvar? Me lo describe el lado izquierdo. ¿Qué masa le vas a colocar? Me lo describe el lado derecho. Es increíble esta ecuación, a mí me encanta. ¿Verdad? Y aquí están los elementos de cada uno. Entonces, resumiendo esta primera parte, nuestro universo no es rígido, es dinámico. Las cosas que están, los planetas, las galaxias, las lunas, los asteroides, todo lo que hay en el universo deforma el espacio-tiempo. Lo deforma y lo va a curvar. Y esta ecuación me describe cómo se curva el espacio-tiempo y qué masa lo va a curvar. Entonces podemos resumir esto en pocas palabras. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Esto es una frase que dijo un matemático. La masa va a ser como si fuese una sábana que se curve el espacio-tiempo. Y a su vez ese espacio-tiempo va a decirle cómo se mueven las cosas alrededor de esa masa. Es algo poético y muy bonito. Entonces sí queda claro por qué decimos que nuestro universo es un universo espacio-temporal, dinámico. Sí queda claro ese punto. Buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Te saluda Alcona. ¿Cuánto puedes? Llámame, por favor, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? Entonces sí queda claro. El espacio y el tiempo se curvan. ¿Y qué es lo que lo curva? La masa. Y la energía. Hemos visto que masa y energía son similares. Masa y energía son similares. O sea, equivalentes. Lo vimos en el parcial pasado. Ahora bien, viendo las ecuaciones de Einstein, porque estas unas son muchísimas más, hubo un matemático que se hizo la siguiente pregunta. Este matemático se llamaba Carlos o Carl SH WARSCHIL. Nombre raro, un físico alemán. Carl Schwarzschild. Schwarzschild o Child si quieren. Él se hizo la siguiente pregunta y con la matemática de Einstein logró entender lo que nos lleva al tema del día de hoy. Entonces, Einstein planteó que los objetos pueden deformar el espacio. ¿Ok? Los objetos deforman el espacio. Entonces, él se preguntó y con la matemática de Einstein logró demostrar lo siguiente.
pudiese llegar a existir un objeto en el universo que pueda deformar tantísimo el espacio-tiempo, que pueda curvarlo no poco, sino que lo pueda curvar infinitamente. La respuesta, la matemática le dijo, existe un cuerpo, existe algo en el universo que cumple eso, que puede hacer que se curve de manera infinita o extremadamente grande. En ese momento él no lo sabía, pero matemáticamente había demostrado que existe un agujero negro. Existe un objeto en el universo que puede deformar tantísimo, pero tantísimo el espacio-tiempo, que su gravedad es tan intensa que nada puede escapar de él o de ella, mejor dicho. Y ese es el agujero negro. Algo extremadamente que tiene una extremada deformación que puede hacerlo. Eso es un agujero negro, es una región del universo que deforma muchísimo, o podemos decirlo infinitamente, el espacio-tiempo. Eso es un agujero negro, ¿verdad? Un objeto matemático, no matemático, físico, que puede deformar muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo el espacio-tiempo. Ahora bien, hablemos un poco de los agujeros negros y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se forma un agujero negro? ¿De dónde nace? ¿Cómo se forma? ¿Ok? Entonces, hasta ahora, recapitulando todo lo que hemos visto, el espacio-tiempo se curva. Este hombre, Karl Schwarzschild, demostró que puede existir algo que pueda curvarlo de manera infinita. Y eso se llamó en el futuro cuando se descubrió agujero negro. Aunque no lo crean, Albert Einstein, quien creó esto, quien demostró esto, estaba convencido de que esto no podía existir. Albert Einstein nunca creyó en la existencia de los agujeros negros. No creía que fuese posible algo así. Era bien terco el hombre, pero él mismo creó, él mismo no se dio cuenta de que es verdad. Pero bueno, ¿cómo se forma un agujero negro? Todo parte de las estrellas, como la de nuestro Sol. Si ustedes se recuerdan, las estrellas están formadas de diferentes combustibles o elementos químicos que hacen que ardan las estrellas. El principal de ellos es el helio. También tenemos el hidrógeno. Hay cientos de miles de trillones de moléculas de átomo de helio e hidrógeno repartidas en las estrellas, ¿verdad? Estas que están aquí, estas moléculas o átomos de helio se fusionan en lo que se conoce como fusión nuclear, también lo vimos. Se fusionan para crear combustible y hacer que arda, por así decirlo. Que arda, que arde, que arde, que emita calor las estrellas. Esto pasa durante millones y millones y millones de años. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el pasar de los siglos, de los milenios y de los millones de años, la cantidad de energía que hay se empieza a apagar. El combustible de las estrellas empieza a caer hasta que literalmente las estrellas se quedan sin combustible. Se quedan sin combustible. Entonces, cuando una estrella se queda sin combustible, ya no puede seguir ardiendo. No emite energía. Se pierde todo y empieza a pasar algo interesante. La gravedad a su alrededor empieza a hacer que colapse la estrella. Empieza a literalmente a presionarla muchísimo, presionarla como si ustedes cogiesen una botella y le empiezan a presionar hasta hacerla muy muy pequeña, que literalmente la estrella colapsa sobre sí misma.
La gravedad la empuja de todos los lados posibles. Le ejerce una presión enorme, 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 y hacen que eso colapse sobre sí mismo, creando lo que conocemos como un agujero negro. Entonces, ¿cómo se forma un agujero negro? De manera poética. Pues poética. Cuando muere una estrella, nace un agujero negro. Esa es la clave. Cuando muere una estrella, es decir, cuando se acaba su combustible de helio e hidrógeno, la gravedad hace que colapse sobre sí misma y explota. Y explota. Y eso genera un agujero negro. Ahora bien, no todas las estrellas se convierten en agujeros negros. Por ejemplo, si a nuestro Sol se le acaba el combustible, nuestro Sol no se convierte en un agujero negro. Para que eso pase, una estrella tiene que tener una masa extremadamente grande. Debe tener una masa aproximada de unas 25 a 30 veces la masa del Sol. 25 a 30 veces la masa del Sol. Nuestro Sol, cuando se muera, se va a convertir en una enana blanca, se le llama. No se convertirá en un agujero negro. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, así se forma un agujero negro. El combustible de una estrella se acaba. La gravedad la aprieta de todos los lados, colapsa sobre sí misma y se crea un agujero negro. Ahora bien, un agujero negro, nosotros, tal vez ustedes hayan visto ciertas imágenes, cómo lo describen un agujero negro. Vamos a ver cómo se vería un agujero negro si lo viésemos en la vida real. O sea, en el espacio. Usualmente se suele hacer el siguiente gráfico cuando se habla de los agujeros negros. Este es el espacio-tiempo y vamos a colocar una especie de agujero. Le ponemos esto que está aquí. Hacemos otro. Y hacemos otro. Ahora, este gráfico no es incorrecto, pero tampoco es muy preciso. Este gráfico nos ayuda a entender cómo deforma el espacio-tiempo, cómo lo deforma el espacio-tiempo. Como hemos dicho, lo deforma de manera infinita. Pero si ustedes vieran un agujero negro, si pudiésemos verlo, ustedes verían que es de la siguiente manera. No es un hueco en el espacio. No es un hueco en el espacio. Como los agujeros negros que andan por el universo son el producto de la muerte de una estrella, entonces, dibujando el espacio, son esferas. Son esferas. Son esferas negras, totalmente negras. Son esferas totalmente negras. Se les llama agujeros negros porque todo lo que entra ahí nunca más vuelve a salir, incluida la luz. La luz que entra queda atrapada y no emite luz. Por eso se los llama agujeros negros. Agujeros negros. De ahí el nombre de negro, porque no emite luz ni la refleja. Todo se lo come, se lo devora debido a su atracción gravitacional aquí. Si algo entra aquí, se fregó, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, quiero una pregunta entonces. Ya, entonces, si ustedes lo viesen en el universo sería negro. Si ustedes viesen el universo, no pudiesen identificar un agujero negro porque es negro sobre negro. Entonces, ¿cómo es posible que los seres humanos hayan podido detectar que existen? Matemáticamente, las ecuaciones de Einstein decían, ok, es posible, sí, matemáticamente en papel. Pero ¿cómo entonces yo veo negro sobre negro? No tiene sentido, ¿verdad? Eso se debe a que alrededor
alrededor de esto existen cosas que están girando y que están cayendo. Hemos visto que la Luna orbita alrededor del Sol, alrededor de la Tierra, perdón. Orbita alrededor de la Tierra, pero no cae, no cae. En el caso de los agujeros negros, hay cosas que están orbitando alrededor de él, del agujero negro, y eso nosotros sí podemos verlo. Eventualmente van a caer, sí, pero están dando vueltas mientras van cayendo poco a poco. Están dando vueltas hasta poco a poco caer al agujero negro. Hasta poco a poco caer al agujero negro. Esto que está aquí tiene un nombre. Las cosas que están dando vuelta alrededor de un agujero negro. Están dando vueltas hasta eventualmente caer irremediablemente al vacío del agujero negro. Irremediablemente al vacío del agujero negro. Esto que está aquí se lo conoce como ese cosa que gira alrededor, se lo conoce como disco de acreción. Disco de acreción. ¿Y de qué está hecho el disco de acreción? En pocas palabras, de gas estelar, de materia, de planetas, de rocas y de luz, porque ni siquiera la luz puede escapar de eso. Están dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas hasta que caen. No es que las cosas caen directamente, no es que algo pasa por aquí y cayó de una acá. Esta idea es errónea. En los agujeros negros las cosas giran alrededor del mismo en el disco de acreción y caen y caen y caen hasta llegar a su lento y desastroso final. Por ejemplo, ustedes seguramente se acordarán de esta imagen. Probablemente se acuerden de esta imagen. Voy a ponerlas en este momento. Déjenme cargar, claro está. El disco de acreción es un disco que depende de cuánta basura, por así decirlo, hay alrededor del agujero negro. Entonces, seguramente ustedes recuerdan esta imagen de la película de Christopher Nolan Interstellar. Aquí se ve claramente cuál es el disco de acreción. Ustedes lo pueden visualizar. Es esto que está aquí arriba. La luz está curvando alrededor y esto está girando, girando, girando hasta que eventualmente se lo va a terminar comiendo todo. ¿Verdad? Todo se lo va a terminar comiendo. Gracias a este disco de acreción nosotros podemos saber que existe un agujero negro. De lo contrario sería imposible. Además, los agujeros negros, cuando hay todo esto, emite un tipo particular de rayos que se llaman rayos X, como los que utilizamos para las radiografías. Estos rayos X nosotros también los podemos medir. Rayos X. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos detectar que existen agujeros negros? La respuesta, mediante el disco de acreción y mediante los rayos X que emite el agujero negro. Voy a tomarme unos 5 minutos más porque hay un punto final que tengo que abordar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Solo me falta hablar de un punto del agujero negro y termino el día de hoy esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Listo. Entonces, un agujero negro es algo que deforma el espacio, está dando vueltas, las cosas alrededor de él. Viene la pregunta, y probablemente la pregunta más enigmática de la física moderna. ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? ¿Qué sucede si entro dentro de un agujero negro? Ok, los agujeros negros tienen capas, así como la Tierra. Tiene el manto superior, corteza, manto inferior, tienen capas, por así decirlos. El día viernes ustedes van a hacer una actividad de eso, de las capas. Yo no voy a estar el día viernes, pero ustedes van a hacerlo.
Y una de esas capas, la que está más próxima, se llama el horizonte de eventos. El horizonte de eventos o el horizonte de sucesos. Literalmente es el punto de no retorno de la física. Una vez que alguien pasa este horizonte de eventos, lo que hay adentro no lo sabemos. En particular, un lugar que se encuentra, vamos a decirlo, aunque esto no es correcto, en el centro del agujero negro. En el centro. Esta es la famosísima singularidad. Singularidad. La singularidad de un agujero negro es una zona tan misteriosa, niños, tan misteriosa, que a día de hoy es imposible saber lo que vaya a pasar. No sabemos qué va a pasar. Se dice que, y se cree, que la singularidad, en el punto más céntrico del agujero negro, las leyes de la física y la matemática se rompen por completo. Nadie sabe qué pasa ahí. Los físicos no pueden saber. A pesar de que la teoría de la relatividad es tan perfecta, tan correcta, hay cosas que sencillamente no podemos saber. Algo que pasa interesantemente en los agujeros negros es que el espacio y el tiempo cambian de lugar. El espacio se convierte en el tiempo y el tiempo se convierte en el espacio. ¿A qué se refiere esto? A que cuando alguien entra en un agujero negro, el espacio empieza a crecer, literalmente. Imaginémonos que uno de ustedes, por algún motivo, entra en un agujero negro. Pasas el horizonte de eventos. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, cada uno de ustedes vería que se empieza a crear literalmente espacio entre ustedes. El espacio se empieza a crear. Se empieza a crear. Por eso es que es imposible salir. Porque mientras yo intento salir, más espacio se está creando entre yo, entre mi persona y el horizonte de eventos. Y se crea a una velocidad muy, pero muy rápida. El espacio se empieza a, literal, a extender de arriba hacia abajo. Y yo no voy a poder salir porque yo estoy aquí. No voy a poder salir porque siempre que quiera hacerlo el espacio seguirá creciendo, 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 creciendo. Pero no solo pasa eso. El espacio transversal, lo que está horizontalmente, se empieza a comprimir. O sea, de un lado yo me estiro y de otro lado yo me empiezo a encoger, a encoger, a encoger, a encoger. Cuando llega el punto en el que todo colapsa, hemos llegado a la singularidad. La singularidad no es un lugar, no es un lugar físico, es un momento en el tiempo. Es un lugar, es un momento en el tiempo. Es el momento en el que toda la masa queda condensada, toda la masa. ¿Qué pasa después de eso? No lo sabemos. Yo no lo sé y ningún físico en el universo puede decir exactamente qué pasa. El espacio se hace tan grande, literalmente nos estamos estirando. Esto tiene un nombre, se llama espaguetificación. Literal, estamos como un espagueti. Nos estamos estirando hacia arriba y hacia abajo poco. ¿Qué sucede después de eso? No lo sabemos. Como le dije, no lo sabemos. Se ha especulado dos cosas, pero probablemente nunca lo sepamos. Nunca lo sepamos. Se cree que aquí está el agujero negro. La singularidad está acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, infinitamente. Hay dos teorías, pero nunca lo sabremos, no podemos saberlos. Número uno es que después de bajar, volvemos a subir hacia otra salida. Hacia otra salida. Hacia otra salida. Y esto conectaría a otra región del universo, creando lo que seguramente han escuchado como los puentes de Einstein-Rose, o también llamados los agujeros de gusano. Esa es una teoría. Y la otra teoría es que esta otra salida no sería en nuestro universo, sino que sería
en otro universo. Otro universo en el que la física sea distinta a la nuestra. O otro lugar de nuestro universo. Listo. Bueno, he abarcado mucho. Hasta aquí me quedo por el día de hoy. El día viernes seguirán hablando ustedes acerca de los agujeros negros y sus capas más que todo. Porque tienen capas los agujeros negros. Listo. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Ya pueden irse. Tanto lo anhelaban. Adiós, 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 adiós. Del comité de mantenimiento. Sí, usted no se acuerda, como lo digo, me pidieron que ayudara para abrir la cuenta.
potencia.